las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Y esta es la número 4. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? En la oscuridad que relata el texto de Mateo 27:45, cuando dice que del mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. Y cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Indiscutiblemente esta fue una oscuridad milagrosa que la Biblia describe que había permanecido sobre toda la tierra durante 3 horas. Debe haber sido una sensación muy extraña y que a muchos les ha de haber causado temor. La oscuridad, fíjate bien, al mediodía hasta las 3 de la tarde. Jesús había estado en la cruz desde las 9 de la mañana, sufriendo una gran agonía. Luego exclamó en el idioma arameo, en Marcos, y en Hebreos, en Mateo, ¿no? Los dos describen esta parte de lo que sucede en la cruz. Diciendo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Algunas de las personas que estaban ahí junto al pie de la cruz entendieron mal a Jesús. Algunos dicen que pensaron que estaba llamando a Elías. Muchas personas a lo largo de los siglos han entendido mal a Jesús. Se han preguntado también, ¿cómo podría Dios abandonar a su propio hijo? ¿Por qué Dios haría algo semejante? ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué es lo que pasó? Cuando se usa la palabra desamparado o abandonado, no es como si Dios nos abandonara. No es como que Dios abandonara a su pueblo. Él siempre ha dicho que Él es Dios fiel, que nunca nos dejará. Nunca dejará a sus hijos, sin importar cuál sea la prueba. A los israelitas los guió por 40 años a través del desierto. Y David escribió, aunque ande en el valle de sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios estuvo también con Daniel en el horno de fuego. Ahí estaba con Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando leemos las historias de los mártires, vemos testimonios de la fidelidad de Dios hasta la muerte. Sin embargo, Jesús clama a su Padre porque había sido desamparado. ¿Cómo podría hacer Dios esto? ¿Cómo podría dejar a su Hijo? Jesús sabemos que nunca antes había estado fuera de la comunión con su Padre. Más de una vez se escuchó la voz del Padre desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy satisfecho. Después de la tentación de Jesús en el desierto, el Padre envió ángeles para ministrarlo. Jesús había pasado muchas noches en dulce comunión con su Padre, pero ahora no habían ángeles para consolarlo. No había una voz celestial que se escuchara desde el cielo. No había ninguna señal de apoyo a Jesús en ese momento. El Padre guardó silencio y Jesús clamó a gran voz. No había nada en Jesús mismo que pudiera causar que el Padre lo abandonara. Jesús estaba perfectamente sin pecado. No había nada en Jesús que causara todo esto. Entonces debemos de preguntarnos e investigar la razón por la cual esto pasó. Aquí encontramos nosotros la evidencia de que Jesús realmente tomó todos nuestros pecados, tomó los pecados del pueblo y los llevó consigo mismo a la cruz. Él vino a este mundo para llevar nuestro pecado.
en la cruz. Él voluntariamente eligió hacer esto. Y cuando se convirtió en el Cordero perfecto del sacrificio pascual y que llevó todos nuestros pecados, el santo rostro de Dios, el Padre, tuvo que apartar su mirada. Es tan santo Dios que ni siquiera podía mirar el pecado. La paga del pecado es muerte. Eso nos dice la Biblia. Y es una muerte espiritual. Es una separación completa de Dios. Estar completamente separado de Dios es sufrir el infierno mismo. Entonces, Jesús estaba sufriendo nuestro castigo real. El castigo por el pecado, por el cual nosotros tendríamos que pasar, pero que ahora Él estaba llevando. Dios proveyó a su propio Hijo, querido, amado, para sufrir en lugar de los pecadores. Los que nos aferramos a Cristo, nunca más sufriremos el castigo eterno. Dios es justo y nunca nos castigaría por los pecados que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús clamó a gran voz en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Realmente había sido abandonado. Sí, y fue por mí y fue por ti que Él fue abandonado, desamparado. Fue desamparado por todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en Él. En este momento que estamos viviendo de la historia del mundo, es el mejor momento para recordar que Cristo llevó nuestros pecados, que su separación ahora para nosotros es una unión y un camino abierto para que podamos llegar al Padre. 1 Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa es la razón de la muerte de Cristo. Esa es la razón del silencio de Dios en la cruz. Esa es la razón por la cual Jesús expresa, clama a gran voz, el sentirse separado de su Padre. La razón somos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados.